y actualmente trabajo como líder en el equipo en el que estoy trabajando, ¿no? En la empresa en la que estoy trabajando. Algo relevante para nosotros, trabajo ya como 5 años con tecnologías de Amazon y parte de lo que he estado haciendo es hacer infraestructura y diseño de sistemas, ¿no? Como parte de mis trabajos en estos 5 años. Um, sí, ahora creo que tienen un banco de preguntas, ¿no? Que me quieren hacer, no sé quién la... Sí, la- me toca. Entonces, bueno, la primera consulta sería si nos puedes aclarar un poquito la diferencia entre un desarrollador de software y un arquitecto, ¿no? ¿Cuáles serían las tareas del arquitecto, básicamente? Ya. Bueno, primero, un arquitecto de software es a la vez un desarrollador de software, ¿no? No puedes escaparte de ser desarrollador de software si es que estás apuntando a ser arquitecto de software, ¿no? Entonces, tal vez tiene por esa parte similitudes. Y en cuestión de diferencias, eh, un arquitecto de software tiene requiere muchos más skills que solo poder desarrollar software, ¿no? Necesitas saber convencer personas, tienes que tener influencia entre personas, necesitas convencer equipos, necesitas también la habilidad de poder trasladar cosas que son técnicas a personas que no son técnicas, que no hablan, eh, que más bien hablan en otra terminología de negocios. Y, qué más les podría comentar? Bueno, también una diferencia grande es que para un arquitecto de software tiene que ser alguien con mucha experiencia, ¿no? No alguien que tiene incluso 30 años tal vez no puede ser considerado arquitecto de software en general, ¿no? En cambio, un desarrollador sí puede ser desarrollador ya desde que sabe hacer productos, ¿no? Sabe realizar productos en software. Ah, súper. Alguna vez leí que un arquitecto de software tiene que conocer más las desventajas que las ventajas. ¿Qué piensas más o menos de eso? De una Ah, tecnología o de algo. sí, justo hay una palabra en inglés para eso, de medir las ventajas y desventajas, se llama trade-offs. Entonces, cada decisión que tomas tienes que tomar trade-off, como lo dice, ¿no? Entonces ahí están en qué desventajas hay, qué ventajas hay. Y no solo eso, también tienes que, eh, usualmente a la hora de desarrollar software es malo ver el futuro, eh, pero pensar en el futuro es malo a la hora de desarrollar, a la hora de programar. Pero como arquitecto de software sí es algo que tienes que considerar bastante, ¿no? Cómo es que esto se va a usar en el futuro, cómo esto va a impactar en la empresa en la que estás en el futuro y demás. Súper. Eh, ¿Cuál crees que debería ser el camino para llegar a ser un arquitecto de software? Camino, ya. Eh, a ver, primero O, tiene que tener claro de que un arquitecto de software, a ver, creo que podemos empezar hablando del impacto de un arquitecto de software. Hay algo que no tienen muy claro esto. Piensan que arquitectura de software es solo algo técnico, pero esto es irreal. Cuando ustedes están como desarrolladores de software, estamos ahí como en el rol de desarrollador de software, nuestra influencia o nuestro impacto solamente es solo el proyecto en el que estamos trabajando, el proyecto de software. Pero si estamos en un rol de liderazgo, como puede ser el de líder de equipo o el líder técnico dentro de un equipo, nuestra influencia crece más, ¿no? Nuestra influencia está entre las personas que están conforman nuestro equipo, nuestra influencia está entre las personas que en el equipo mismo, ¿no? Esa es nuestra influencia. Y si vamos yendo más, tal vez a un manager de equipos, su influencia es mayor, ¿no? Su influencia puede estar en varios equipos, como lo que es usualmente lo que llamamos como director de ingeniería. Y un arquitecto de software, la influencia es a nivel de empresa, no es a nivel de un proyecto. Las decisiones que tome un arquitecto de software
las guías y pautas que dé dentro de un proyecto van a tener impacto a nivel de empresa, ¿no? Por eso es que se recomienda, tal vez van a escuchar mucho esto en otros lados, que dentro de una empresa solo haya un arquitecto de software por cada 100 ingenieros. Ahora, partiendo de eso, ya nos podemos imaginar un poco cómo tiene que ir viendo el camino para ser un arquitecto de software, ¿no? Entonces, no es algo rápido, por eso les comentaba que alguien de 30 años difícilmente puede estar considerado como un arquitecto de software. Tienen que partir por obtener los skills necesarios para desarrollar software, eh, ya sea siendo programadores o ingenieros de software. Luego tienen que necesariamente pasar a un rol de liderazgo, puede ser un rol de líder técnico o simplemente un líder de equipo, e ir subiendo más allá, ¿no? Tratando de... y ahora, otra cosa que es importante es tratar de ver muchas áreas dentro de la empresa, ¿no? No solo desarrollar frontend. Ustedes también, si están apuntando a hacer arquitectos de software, también deberían ir alguna vez a un proyecto que hace aplicaciones móviles o ir a un proyecto que solo hace infraestructura, ¿no? O solo hace backend. Entonces tienen que ir viendo todas esas áreas dentro del desarrollo de software y a la vez ir obteniendo skills que les permitan influenciar en personas, ¿no? Poder convencer a equipos, a personas que utilicen lo que ustedes están diseñando y guiando, ¿no? Entonces es más complicado y eh, es un camino largo, ¿no? Tiene un camino muy largo para poder desarrollarse como arquitecto de software. Por eso, por ejemplo, yo no me considero arquitecto de software, pero sí hago algunas tareas que un arquitecto de software realiza, ¿no? Como diseñar sistemas, uh, también convencer a otros equipos o personas que utilizan mis diseños, ¿no? Es parte de lo que se ha hecho. Genial. Entonces, para resumirlo, básicamente las cosas que deberíamos tener para calificar como arquitectos de software, uno es experiencia, que eso toma tiempo. Dos es las soft skills, ¿no? Que pues son otras técnicas, otras características que deberíamos cumplir. Una de esas es liderazgo, que sí. Después conocimiento de lógica del negocio, ¿no? Y eso también es un poquito difícil de conseguir, ¿no? Sí, ¿No? seguramente igual depende de las áreas a las que... Sí. Eso último que dices es muy importante, conocimiento del negocio. Eh, Usualmente, lo ideal que he visto es que promuevan a alguien que ha trabajado en la empresa ya como arquitecto de software, ya que alguien que está ingresando eh, externamente como arquitecto de software no va a aportar tan bien como en ese rol específicamente. Y conocer el negocio en el que estás, fuera del software, ¿no? Sino el negocio en el que estás, en la industria en la que estás, es muy importante. Súper, entonces, bueno, para los que estaban preguntando, es un camino largo, es conseguir muchas cosas, pero es, bueno, esforzarse, ¿no? Y especializarse en varias cosillas también y hacer de todo. Es mucho de todo, ¿no? Al fin y al cabo. Y después... ya, bueno, ya empezamos con un poquito de cloud. ¿Cómo empezaste a trabajar con eso del cloud? ¿O cómo viste, ¿no? Esto del cloud la primera vez. ¿Cómo fue tu Ya. experiencia? Eh, bueno, a ver, depende de la definición de cloud. Tal vez ponemos cloud como simplemente que tú no tienes tus servicios dentro de tu empresa o que no es on-premises, así genérico. En mi caso, desde que estaba en la universidad, recuerdo que he contratado esas, ¿qué se llaman? VPCs compartidas, shared, no me acuerdo bien, pero era para publicar tu propia página web, ¿no? Entonces, ya desde la universidad tuve la curiosidad de poder utilizar servidores que están en Internet, ¿no? Básicamente que están conectados a Internet y que pueda publicar algo en Internet. VPS creo que son, ¿no? Entonces, desde esa vez, no, creo que
Share. No me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que ese es el que dice Dennis, ¿no? Entonces empecé con esas que eran compartidas. No podías instalar nada, o sea, te daban el stack, tú tenías MySQL, PHP y, y Apache, si mal no recuerdo, entonces tenías ese stack y con eso tenías que hacer tu aplicación, tu página web y demás, ¿no? Entonces con esas cosas he empezado. Luego ya me he enterado, mucho después, aunque algo más caro, que podías tener tu propio servidor virtual, ¿no? O sea, que tenías tu Linux y podías instalar lo que quieras. Pues de ahí también he empezado a hacer eso. Igual para páginas que yo tenía, blog, cosas o proyectos que yo quería hacer, ¿no? Entonces eso me ha ayudado bastante a aprender muchas cosas, ¿no? Desde saber cómo utilizar SSH hasta instalar aplicaciones enteras, ¿no? Recuerdo incluso en la universidad vino alguien que quería hacer la competencia de Apache, era el creador de un servidor web que era Cherokee, y incluso hice experimentos de esos, ¿no? De instalarme en mi servidor que era Cherokee y no Apache, cosas de esas. Y entonces puedo decir que empecé en la universidad. Ahora en el trabajo, muchos de los proyectos que hacía eran para cosas on-premise. Hasta el 2000, hasta hace unos 5 años, debe ser el 2015, que empecé empezar a trabajar en Amazon con Amazon Web Services, ¿no? Ya para esa época estaba un poco más maduro. Amazon ya tenía muchos servicios, porque ha empezado hace bastante tiempo, ¿no? Creo que están celebrando el primer servicio de C3 este marzo, de hace cuántos años ya tiene. Pero yo empecé con Amazon hace 5 años y la tarea que me habían encomendado esa época era hacer servicios que teníamos on-premises a la nube de Amazon, básicamente, ¿no? Entonces esto lo hemos hecho con igual uno de los miembros que está acá, que es Sergio, que es uno de los que ha liderado ese piso. Y ahí es donde oficialmente creo que he empezado con las tecnologías modernas que utilizamos, ¿no? Con una tarea de mover lo que teníamos en premises a la nube. Creo que muchos también lo han empezado de esa manera. Súper. Entonces, bueno, básicamente el Cloud ya sería Amazon, Google Cloud, porque ahí es, bueno, ya más que las facilidades que hay son más grandes, ¿no? Más amplias, que puedes hacer muchas cosas más que en una DPS. Y bueno, ¿y qué te ha parecido? Bueno, bajo tu experiencia, ¿has tenido más dificultades con la nube? ¿Te ha facilitado la vida? A ver, personalmente, a ver, le voy a poner en dos cosas, una personal y otra como ya en la empresa en la que he trabajado. Personalmente me ha sido muy beneficioso aprender esto de las tecnologías que hay como Amazon, y Google Cloud, Azure no lo logró probar. Me ha cambiado la carrera, me ha abierto nuevas puertas y demás, me ha cambiado la perspectiva de lo que tenía en mente, incluso profesionalmente de aquí a unos años. Entonces me ha traído por esa parte muchos beneficios, ¿no? Y también ha servido para consolidar un poco mis conocimientos. A mí me gustaba harto de estudiar sobre redes, por ejemplo, y en la nube, si bien no tienes que hacer configuraciones como de routers y demás, sí utilizas tus conocimientos de redes, ¿no? Saber qué es NAT, saber sobre zonas de enrutamiento, etcétera. Entonces me ha gustado esa parte. Entonces, personalmente como carrera ha sido muy buena oportunidad la que me han dado de poder trabajar en cuestiones de la nube, ¿no? Ahora, como empresa, ventajas hay, si eres una startup es una gran ventaja. Alguna vez hablaba con amigos de que con lo que te costaría contratar a un sysadmin, en la nube podrías hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenemos un salario, digamos, medio. Imagínense que tienen que contratar un sysadmin que si tuvieran sus propios data centers o servidores, él tendría que estar controlando todo eso durante todo el año. Imagínense que solo tienen uno, le tienen que
pagar alrededor de $1,000 al mes, ¿no? Eso al año se hacen $12,000. Y no son $12,000, ¿no? La realidad es que como empresa tienen que pagar como alrededor de $15,000, ¿no? Porque hay el aguinaldo y otros gastos más, ¿no? Entonces, con esos $15,000, lo que se están ahorrando al contratar la nube y no contratar un sysadmin que va a tener su data center, pues pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pues ustedes ya deben haber visto ahí aplicaciones que pueden hacer y les va a salir menos de $100 al mes mantenerlas, ¿no? Y son aplicaciones de gran disponibilidad, que pueden soportar muchos usuarios y demás, ¿no? Y como empresa es genial, los costos son impresionantes, especialmente si eres una startup. Además que no compras equipos ni nada y pagas por el uso, ¿no? Si no has usado, tal vez no vas a pagar. Y si has usado mucho, pagas mucho. Y eso es una gran ventaja como empresa. No creo que, no debería haber dudas si eres una startup en utilizar tecnología en la nube, especialmente por los costos y la rapidez que puedes ir a hacer tus proyectos ahí, ¿no? Y desecharlos si no ha funcionado, volver a hacer otros. La flexibilidad que te da es impresionante. Las desventajas, la única desventaja tal vez en nuestro entorno es que porque cuesta dinero es difícil especializarse. No muchos se animan a invertir en su educación, al menos en nuestro entorno. Y eso hace que no encuentres personas que estén muy al tanto que sea de Amazon, Google Cloud y demás, ¿no? Tratan de encerrarse en cosas que pueden probar solo en su computadora, ¿no? Y no ir más allá. Entonces, eso es tal vez una desventaja, pero que solo pasa en nuestro entorno, tal vez de Latinoamérica. Y es eso, ¿no? Porque sí, aparte, digamos, del sysadmin, tienes que contratar soporte para tu centro de datos, y igual se deprecia, se vuelven obsoletos tus equipos. Pasan N cosas en un centro de datos, es bastante complejo. Y bueno, y lo otro también recién caigo en eso, ¿no? De que un estudiante generalmente no tiene una tarjeta de crédito, que es lo primero que te pide en Amazon o Google Cloud para crearte una cuenta, aunque sea gratuita. Te pide siempre un número de tarjeta que muchos estudiantes no disponen. Eso sí es una limitante, pensándolo bien. Entonces, bueno, el tema de complicaciones ya lo hemos hablado. Bueno, hemos visto que, bueno, ya no necesitamos un sysadmin, pero a alguien que ha venido a hacer varias de esas tareas es el DevOps, ¿no? Un rol que ya se está tomando muy en serio en varios lugares. Y generalmente también este término de DevOps es un poquito confuso porque desde un lado mm, teórico, se lo podría decir, esto es más cultural, ¿no? De cómo funciona la empresa o cómo funciona el desarrollo en una empresa. Pero por otro lado también hay un poco más práctico o más específico, que sería que generalmente contratan a un DevOps o contratan a alguien con conocimientos en DevOps, y ahí ya se vuelve un poco diferente la cosa, ¿no? Generalmente el DevOps tiene algunos conocimientos de automatización y otros. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿qué crees que debería tener qué, qué skills debería tener un DevOps? Ya, bueno, tú estás en lo correcto, hay mucha confusión de lo de DevOps, ¿no? Lo han vuelto rol, que algo que inicialmente era cultura, y eso ha traído sus desventajas, que lo hayan vuelto rol. En cuestión de cultura es algo de mejora continua, que lo puedes medir, que puedes tener métricas, que lo puedes monitorear. Y también parte importante es que puedas automatizar, ¿no? Que no haya trabajo manual y demás. Pero lo han vuelto un rol, ¿no? Y ese rol es básicamente muy similar a lo que conocíamos como sysadmin, ¿no? Alguien que se encarga de manejar cómo van a deployar tus paquetes o cómo se van a construir tus paquetes, que igual hay otro nombre de rol llamado el Release Engineer, que se usaba antes. Entonces, sí ha ido mucho a ese lado.
Yo creo que ha sido más creo que ha sido algo malo que ha pasado en la industria, ¿no? Que se haya vuelto un rol más que una adopción en la cultura. Ahora, en este rol, ¿qué deberías aprender? En mi caso, he visto que, en cuestión técnica, he visto que los que saben Linux son los mejores que agarran este rol, ¿no? Que los que se adaptan mejor a este rol, los que han estudiado Linux. Creo que tienen una gran ventaja sobre otras personas que manejan otros sistemas operativos, ¿no? Y eso porque Linux un poco te forza a poder utilizar la terminal, ¿no? La terminal en donde escribes comandos. Y escribir es lo importante, es porque lo que puedes escribir lo puedes automatizar, ¿no? Todo lo que está escribiendo como comandos y demás lo puedes automatizar muy fácilmente. Además que la mayoría de los servidores, la mayoría de esto de integración continua, herramientas, inicialmente la han pensado para entornos sin un Graphical User Interface, ¿no? Sin un GUI. Y específicamente Linux es el rey en la nube. Está en todo lado. Entonces, creo que ese es el skill más importante, el poder manejar Linux y poder hacer scripts y tener esa mentalidad de cómo hacer algo que sí es manual, pero mediante cosas en comandos, cosas en scripts. Ahora, muchos dicen que programación en DevOps es importante, pero mi experiencia ha sido diferente, ¿no? La mayoría de las cosas que se consideran DevOps, en realidad no es programación, ¿no? Sino es simplemente manejar archivos YAML, que son configuraciones, ¿no? De alguna manera estás escribiendo solo recetas, creo que esa es la palabra que le daba Chef, recetas, y con eso es casi todo, ¿no? No estás realmente programando. Entonces, yo creo que requerir programar para un rol de voz, en realidad no es tan necesario, ¿no? Simplemente se ha vuelto, porque tiene la palabra dev, se ha vuelto un poco un poco, se ha vuelto como requisito, tal vez solo porque tiene la palabra dev, ¿no? Aunque tal vez eso cambie un poco, hay herramientas como CDK, Cloud Development Cloud Development Kit de Amazon, que ahí ya puedes programar infraestructura, ¿no? O sea, ya tienes que saber Python y demás, ¿no? Pues tal vez cambie en el futuro la cosa, pero programación está sobrevalorado para el rol de development. Entonces voy a que hagan Linux, que sepan automatizar. Y lo demás es saber cómo se desarrolla software, además, saber dónde pueden ayudar a mejorar a mejorar el equipo de desarrollo. Ahora, ¿qué más podría comentar sobre esto? Yo he trabajado yo trabajo en un equipo ideal de DevOps, pero es muy ideal en el sentido de la cultura, pero es muy exigente. Un equipo que se llama el equipo de DevOps realmente es muy exigente. ¿Por qué lo menciono? Es porque en este equipo una persona no solo es desarrollador de backend, sino también desarrolla software, frontend, también hace infraestructura. Y esto porque tiene que ser parte de todo el proceso de ingeniería, tiene que ser parte del diseño, tiene que ser parte de la implementación, donde está la programación, tiene que ser parte del testeo, del control de calidad, tiene que ser parte de la puesta en marcha en producción, ahí están los skills de cómo hacer infraestructura y demás, y además también del mantenimiento, ¿no? De dar soporte a tu aplicación. Entonces, un equipo de DevOps es exigente, un equipo real de DevOps. Pero la mayoría solo se van como rol a la parte de sysadmin o release engineer estos días, ¿no? Claro que utilizan herramientas de cloud, pero han dejado de lado mucho el significado verdadero de DevOps. Eso es lo que puedo comentarte.
Súper, entonces, bueno, sí, la verdad es que Linux no pasa de moda, desde hace 10 años lo veo, es un skill que si lo aprendes no va a cambiar tan rápido, no se va a deprecar tan rápido. Y lo otro sí es cierto, ¿no? Un DevOps sabe un poquito más de tecnologías, ¿no? Tiene que estar constantemente aprendiendo más y más tecnologías que salen incluso más rápido que los lenguajes de programación. Y sí, sí, tienes razón en eso, ¿no? Linux digamos, es el pilar para los que quieran dedicarse a este mundo de DevOps. No pueden escapar de eso. Ya, muchas gracias. Entonces vamos con la siguiente. Ya, bueno, ¿qué áreas de la parte de cloud te gustaría aprender? Áreas. Áreas o tecnologías. Ya. Bueno, en mi caso, lo que estudio lo separo en dos ramas. Eh, y la primera es estudio conceptos básicos. Eso es lo que hago cada año, repaso incluso cada año. Trato de estudiar sistemas operativos, redes, lo que nos enseñaba en la universidad, algoritmos y estructuras de datos. Entonces trato cada año comprar un nuevo libro o repasar algún libro que me ha gustado, tomar un curso y demás en estas áreas. Entonces mucho de lo que estudio es simplemente recordar o repasar lo que veía hemos visto en materias obligatorias de la universidad, ¿no? Y eh, la otra parte sí son tecnologías específicas, pero en mi caso yo solo me enfoco en lo que estoy trabajando. No trato de estudiar más cosas. Entonces, lo que son tecnologías específicas, 80% de lo que estudio es lo que estoy trabajando. Y en este momento es serverless, ¿no? Amazon serverless, como ya les había comentado muchos. Entonces, estoy enfocadísimo en estudiar y practicar Python, todo lo que es serverless. Sale algo de serverless que estoy estudiando. Y solo un 20% veo cosas nuevas, ¿no? Cosas que no, que solo lo pruebo por probar, ¿no? Entonces, eso es en realidad a lo que me enfoco. Y me ha servido el estudiar y darle más tiempo a conceptos básicos, porque ya deben haber visto que las tecnologías cambian de rato a rato, ¿no? Y algo que he notado, por ejemplo, cuando me movía a hacer cosas en la nube, es que al final era otra forma de hacer lo que ya sabía. O sea, ya sabía configurar redes, ya sabía ya sabía cómo hacer una red privada virtual, ya sabía que eran NATs, etcétera, ya sabía que eran load balancers. Simplemente he pasado de utilizar cierta tecnología a otra, ¿no? Si yo antes utilizaba a Proxy, pero ahora utilizo Elastic Load Balancer, antes utilizaba F5, que es igual un load balancer conocido, pero ahora utilizo el de Amazon, pero los conceptos por debajo son lo mismo, ¿no? Entonces, creo que si se van con algo, sería que estudien más conceptos básicos um, que otras cosas, ¿no? Eso es lo que te podría comentar. Ah, súper, la verdad sí es un gran consejo que hay que aplicarlo y pensándolo bien, sí es cierto, ¿no? Después de un buen tiempo te das cuenta de que los conceptos son los que quedan, si sabes redes y se aplican on-premise o en la nube, ya sea Amazon, Google o Azure. Sí, la verdad me parece excelente tu consejo y creo que hay que aplicarlo. A ver, vamos a ver con la siguiente pregunta. Creo que la siguiente pregunta igual ya estaba relacionada a esto. Es cómo te mantienes aprendiendo para estar al tanto de los temas tecnológicos. Tal vez sería que nos puedas comentar, digamos, cómo te enteras de las nuevas tendencias, ¿no? Si hay alguna página, algún sitio que revisas para saber eso. Eh, sí, a ver, cuando trabajaba con Java, habían sitios muy conocidos. Se me han ido los nombres, pero les voy a pasar luego. Pero había unos dos sitios en especial que podías ver blogs de otros, ¿no? Y estaba como que curado, no sé cuál es la palabra, curated, es en inglés, pero solo veías los mejores
textos, ¿no? Entonces eran muy buenos. Sí utilizaba mucho esos dos sitios, pero cuando ya he pasado a ver lo de Amazon y demás, y también ha cambiado mucho, ¿no? Casi ya no, muchos ya no leen blogs, la mayoría está viendo videos, ya sean cursos o YouTube. Y en mi caso estoy suscrito a los canales oficiales de Amazon, ¿no? Donde veo, y también han empezado a crear canales bien especializados para serverless o para CDK, entonces estoy suscritos ahí. Pues cada vez que veo mi aplicación de YouTube están ahí, ¿no? Y también pues, de las cosas que me llegan interesantes que no son necesariamente las que específicamente he apuntado, eh, están en Twitter. Twitter es uno de los recursos que utilizo. Si sigues a las personas específicas, no a las no a celebridades, Twitter es un buen lugar en donde te recomiendan papers, libros, te dan tips así cortitos que pueden servir, entonces es muy buen lugar. Y los podcasts. Los podcasts igual mencionan bastante tecnologías nuevas y demás. Si te interesa, a veces lo pruebo, pero como les había comentado, la mayoría está enfocado en lo que trabajo, cuestión de tecnología. Súper, y sí, no había considerado eso, ¿no? Que ya hay youtubers muy buenos en el ámbito tecnológico, igual en Twitter, eh, que igual hay gente a la que es bueno seguir porque siempre da buenas ideas. Y también los podcasts que, la verdad, yo no escucho podcasts, pero creo que lo voy a hacer. Ya, chan. Bueno, aquí ya vamos un poquito más al tema técnico. Con eso del cloud ha habido, digamos que una explosión del tema de que todo el mundo ya prefería arquitectura orientada a microservicios. Entonces, ¿tú cómo ves esto, no? De la arquitectura de microservicios versus una arquitectura monolítica. Ya. Bueno, lo de monolítico estos días se ha dejado atrás, pero todavía tiene sus cosas buenas, ¿no? Lo bueno es que la complejidad es muy reducida, ¿no? Puedes hacer una aplicación completa bien rápido, ¿no? Por ejemplo, los que han utilizado Ruby on Rails pueden hacer una aplicación en un día, es impresionante, ¿no? Em, sí, no tienes que preocuparte de esto de separación de front and backend. Los datos igual, cómo compartes los datos en una aplicación monolítica es bien sencillo. Cuando hacía en Java, tenía un objeto, una clase pollo, me acuerdo, y esa se utilizaba en todo lado, ¿no? No importa si era el frontend, no importa si era el backend, no había problema, ¿no? En cambio, cuando piensas en microservicios, compartir datos es más complejo, ¿no? Tienes que tener tus servicios, tienes que tener un protocolo, un contrato, era más complicado, ¿no? Tiene que ser JSON, tener estos campos y demás. Eso tiene más complejidad. Pero sabemos cuál es la desventaja de los monolíticos. Los monolíticos son la escalabilidad es uno de los mayores problemas, ¿no? No solo es escalabilidad en cuestión de en el sentido de tener más usuarios o más procesos corriendo, sino escalabilidad en el sentido de tal vez tu empresa está creciendo, tus equipos están creciendo, vas a agregar más personas, vas a agregar más features y el que agreguen todo en un mismo lugar, que haya cambios, es difícil de mantener, ¿no? Es muy complicado, se pueden romper cosas. Y usualmente es una de las razones principales porque van separando en lugares específicos los servicios, ¿no? Y van haciendo los microservicios y demás. En cuestión de microservicios, ya es la norma para cosas que quieres escalar. Si eres una empresa de Internet y estás en el proceso de escalar, no hay mejor opción que ir escalando, haciendo microservicios, ¿no? Pero tiene sus costos, ¿no? El costo de las cosas son un poco más complejas, tienes que pensar en cómo vas a manejar repositorios, cómo vas a manejar incluso las personas, los equipos. Por ejemplo, recientemente este año he visto cuántos repositorios tenemos en mi equipo y tenemos 250 repositorios, ¿no? Y la mayoría son microservicios. Es impresionante la cantidad de microservicios. Entonces, tanto que
hemos tenido que construir herramientas para manejar cómo trabajamos con nuestros microservicios, ¿sí? Y es mucho más complejo. Yo diría que va por ahí más, es la complejidad, al menos para nosotros los desarrolladores, ¿no? Para una empresa es lo que ya les había comentado, la posibilidad de poder crecer más rápido y agregar sin problemas, features, cosas como esas. Entonces, básicamente, microservicios serían para escalamiento, bueno, muy rápido y para actualizaciones rápidas, ¿no? Porque se puede ir actualizando pedazos más de forma Sí, más sí. constante. Y monolitos sería recomendable para desarrollos rápidos, ¿no? Si quieres hacer un prototipo, una aplicación que no va a tener tantos usuarios, bueno, que tiene un límite especificado de usuarios, que no te va a complicar la vida, básicamente es eso, ¿no? Sí. Y no es malo empezar con monolitos, ¿no? Porque hay estrategias para luego volverlo microservicios. Pero usualmente para una startup, esa es la razón por la que escogen hacer monolitos, ¿no? Porque es bien rápido probar tus ideas. Es muy rápido. Ya, súper. Bueno, la siguiente pregunta sería con respecto al tema de seguridad, ¿no? Ujú. Si tienes políticas definidas que a veces no nos dan, bueno, en muchos trabajos no nos dan unas políticas definidas de seguridad. Si en tu caso ya tienes establecidas esas políticas, ¿y qué importancia tienen, ¿no? Dentro del ciclo del desarrollo? Y ya, a ver, en mi experiencia, la mayoría de los developers no piensan en seguridad, casi nada. Entonces, hay que empezar por ahí. De que, si bien lo ideal es que uno como profesional conozca al menos los top 10, ¿no? O SWAP es el que llama y te da un listado. Incluso hay un listado para Server Desk, ¿no? ¿Cuáles son los top 10 problemas que podrías tener, ¿no? ¿Cuáles son los top 10 problemas de frontend, top 10 problemas en base de datos y demás de seguridad? Pues al menos eso debería, con profesionales sí deberías conocerlos, pero no pasa muy a menudo, entonces lo que deberías hacer es tener esa actitud de DevOps y poder automatizar, ¿no? Y hay, en mi caso no he visto herramientas gratis para poder automatizar estos pasos de seguridad, ya sea en microservicios o en aplicaciones en la nube. La mayoría es de pagos. Y una de las que utilizamos es Cloud Exploit, se llama. Entonces te puede decir cuáles son las buenas prácticas. La mayoría, por si acaso, en seguridad simplemente son buenas prácticas. Entonces ahí te dice cuáles son las buenas prácticas que no estás siguiendo acorde a tu infraestructura, ¿no? ¿Por qué estás dando permiso para hacer todas las operaciones a este recurso? ¿Por qué estás dando acceso a ese otro recurso para que haga estas cosas, ¿no? Entonces simplemente son eh, buenas prácticas que hacen reforzar, ¿no? Code Exploit es uno de los más útiles, al menos en Amazon, que he visto, ¿no? Para que te dé reportes de, de, de qué cosas tienes que mejorar, ¿no? Qué cosas están mal y demás. Y en general, como desarrolladores, ya hay herramientas librerías que hacen por ti esto de la seguridad. Si no quieres que te hagan un ataque XSS, ya hay eh, herramientas libres que te hacen el filtrado de texto para que no peguen XSS. Pero simplemente es conocer, ¿no? Y tratar de automatizar lo más posible. Incluso recuerdo que hay empresas que no solo tienen dentro de su ciclo de vida de desarrollo de software, no solo está el proceso de control de calidad, ¿no? Sino también tienen una fase para lo de seguridad, en donde van corriendo todas esas herramientas de automatización, en donde van viendo eh, las posibles brechas de seguridad que tengan, ¿no? Y poder mejorarlo, ¿no? Ya es parte de su ciclo de vida de software. Entonces, eso es la clave, ¿no? Automatizar. Súper, entonces básicamente hay herramientas que nos permiten facilitarnos, ¿no? La vida con esto de la automatización y bueno, tener también claro que los devs muchas veces no tomamos muy en cuenta el tema de seguridad y tomar medidas, ¿no? Sabiendo esto. Está genial eso. Eh, luego, ya.
Algo que también hay en la nube es la variedad de bases de datos, ¿no? Antes solo se utilizaba las bases de datos SQL, ¿no? Y ahora hay una variedad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto, no? ¿Cómo ves esto, este cambio de paradigma que ha habido en el tema de bases de datos? Que ya hay una gran cantidad de tipos de bases de datos. Ya. Bueno, este es uno de los que justo ataco sabiendo principios básicos. Las cosas que tienen que aprender, por ejemplo, para seleccionar una base de datos relacionales, es lo básico que te enseñan igual en la universidad, que es lo ACID, ¿no? Atonicity y los demás términos. Consistency. eh, ah, entonces, a la hora de seleccionar una base de datos relacional, en realidad lo que tienes que ver es eso. Y las bases de datos relacionales casi se parecen a lo mismo. Lo que está interesante es ver las no relacionales, ¿no? Las que conocemos como no SQL, porque no utilizan SQL, ¿no? Y ahí, en realidad, casi en los años no han cambiado mucho. Aunque si lo ven desde el lado de principios básicos, no han cambiado bastante, no han cambiado mucho. Hay un conjunto de bases de datos, de tipos de bases de datos que tienen que conocer sin saber el nombre. Por ejemplo, hay cuáles son los de documentos, cuáles son los de llave valor, cuáles son los de columna, y tienen que saber cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿no? Y también cómo diseñar una buena base de datos. Un problema que he visto en bases de datos no relacionales en realidad es el diseño de este esquema. Algo que nos venden cuando nos quieren enseñar o cuando nos quieren vender algo que no es nocivo, nos dicen que no tenemos que preocuparnos por el esquema, ¿no? Y es que es esquemaless, ¿no? No puedes colocar lo que quieras y solito va a hacer las cosas, ¿no? Pero la realidad a la hora de trabajar es totalmente distinta. Sí tienes que preocuparte por el esquema. En cambio, en las bases de datos no relacionales, no, o sea, es muy maleable en las bases de datos no relacionales el esquema, ¿no? Hacemos migraciones de forma sencilla, ¿no? Podemos agregar una columna de forma sencilla, podemos moverla, podemos hacer normalizaciones. Los esquemas en las bases de datos relacionales son muy maleables, ¿no? En cambio, en las no relacionales es diferente, ¿no? Entonces, tienes que aprender este tipo de cosas, ¿no? Saber cómo definir sus esquemas, saber en qué casos tienen que utilizar llave de valor, en qué casos tienen que utilizar columna, en qué casos tienen que utilizar los que son append only, incluso ahora los de grafos, ¿no? Que son también importantes. Y la mayoría de estos tienes que empezar sabiendo cómo diseñar estos esquemas, ¿no? Y a diferencia de las relacionales en donde diseñabas a partir de tus datos y luego luego veías qué queries vas a hacer, en las no relacionales es diferente, ¿no? Tú tienes que pensar desde cuáles van a ser tus queries de antemano y recién vas a ver cómo va a ser tu esquema de los datos. Entonces, creo que debería ir más ahí el enfoque, si es que quieren invertir su tiempo. Y luego recién ven, si necesito estas características de base de datos, necesito que sea llave valor, necesito que me soporte alta escritura, que sea solo append only, cuál hay en el mercado que me puede ofrecer, ¿no? Esa debería ser la estrategia. Súper, muchas gracias. Estaba interesante y tienes razón, ¿no? Estas bases de datos que los motores han salido recientemente, pero a nivel conceptual ya se habían llevado desde antes. Esta pregunta un poco el tema de branches en un entorno compartido. Supongo que es de Git. Sí, Eh, yo creo que sí. Sí. eh, A ver, les voy a comentar dos cosas. Una es, en mi caso, he visto branches en general, no solo en Git, sino también en Subversion, que trabajaba antes. He visto que es muy
difícil para los desarrolladores. Aunque sean pocos branches los que utilicen, agrega complejidad y no todos pueden adaptarse rápidamente, ¿no? Incluso después de años he visto problemas al utilizar branches en su versión y también en Git, ¿no? Entonces, las personas que no han tenido problemas son muy pocas, ¿no? Tal vez saben cómo utilizar bien su herramienta de control de versiones, pero son muy pocas, ¿no? La mayoría hemos tenido problemas con branches en cualquier flujo, no importa el flujo que te den el de Git o se inventen en cualquier otro y demás. Manejar branches ha sido en general un desafío, siempre ha habido problemas. En Git, lo que he visto que funciona genial es justo el que promueve GitHub sin querer, porque si bien ellos han hecho esto de Gitflow, la forma de trabajar en GitHub es diferente, ¿no? Para obtener tu cambio en un proyecto open source, lo que haces es lo que llaman un fork, ¿no? Y tienes tu propia copia individual. A partir de ese fork, tú haces un pull request ya con los cambios que quieres promover, ¿no? Entonces, en todos estos años he visto que para Git la mejor manera de trabajar, utilizar los forks, si es que pueden, porque para el que mantiene el repositorio, se olvida cómo han hecho los branches, se olvida que tiene cientos de branches y demás, solo ve el pull request y si ese pull request es válido o no para mergearlo, ¿no? Y otra cosa linda también hay en GitHub se llama Squash. Si bien pierdes el historial, tal vez no interesa mucho, ¿no? Solo interesa ese snapshot de ese pull request y ya, ¿no? Entonces tienes tus pull requests, aunque hayan habido 100 commits, está limpio solo con un solo commit cuando lo haces con Squash y es fácil de revertir, ¿no? Y otra vez, como no estás trabajando con branches y demás, no vas a tener problemas. El que tiene que arreglárselas es el que ha hecho el fork, ¿no? Entonces, en Git, eso es lo que más recomiendo. Traten de usar fork, se van a lidiar de muchos problemas, ¿no? Y la mayoría de los que participan en GitHub, que es la mayoría, ya están acostumbrados, ¿no? ¿Para qué darles un flujo de branches así? Este va a ser el branch de postfix, este va a ser el branch de producción y demás, ¿no? ¿Para qué? Entonces, creo que es la mejor manera de trabajar. Ahora, en su versión también había algo parecido, que igual que en una época he trabajado y era una de las mejores épocas, al menos para el lado de los que mantienen y manejan el proyecto, es algo que se llama Trunk-Based Development. Lo voy a escribir en el chat, Trunk-Based Development. Igual se puede hacer esto en Git, simplemente tú tienes un solo lugar a donde van a ser commit, ¿no? Que es el trunk. Y todo lo que está en trunk es lo que se va a deployar. ¿Y cómo manejabas esto de trabajo en progreso, trabajo que no estaba acabado? Simplemente se manejaba en lo que se conoce como feature flags. Y ya con eso arreglamos, ¿no? Entonces, en mi época de subversión, trabajar con Trunk-Based Development es lo mejor. Branches igual ha habido problemas. En mi época de Git, estoy viendo, es lo mismo. Branches, no todos se acomodan, hay problemas. Los problemas de que incluso se pisen entre commits, que se hayan perdido commits. Está el chao con esto de, de forks, ¿no? Y los públicos. Sí, genial, genial. Sí, y la verdad es cierto, ¿no? En todos los lugares donde he usado Git, siempre el tema de branches se ha disparado y no siempre queda tan limpio como dicta, ¿no? La norma técnica que nos dan o que generalmente se aplica. Y sí, la verdad que Forks es una buena alternativa. Ya, bueno, otra pregunta igual, súper técnica. El tema de pruebas unitarias. Eh, Básicamente, creo que la pregunta iría sería enfocada en dónde realizarlas, porque no puedes ponerle 100% de cobertura, ¿no? Entonces, ¿tú dónde recomendarías poner pruebas unitarias? Ya, solamente
tienen que entender de que esto de testing en general es costo, ¿no? Costo de dinero, costo de desarrollo y demás. Entonces, sí es una de las cosas que debe partir por necesidad. Empezar por ustedes mismos. Si hay un caso en el que tienen que hacer, pero tiene que haber un presupuesto, ¿no? Un presupuesto de tiempo y un presupuesto también en dinero para esto de todo lo que tenga que ver en Tesla. Entonces, si están en un ambiente de que sí les permiten hacer eso, que sí les permiten tener test y demás, eh, a ver, en mi experiencia, lo ideal es hacer TDD, Test Driven Development, pero no lo van a encontrar. Sus equipos no les van a forzar a hacer TDD. O sea, van a escuchar hablar harto de Test Driven Development, que un equipo tiene que hacer Test Driven Development, pero no lo van a encontrar así. Entonces, no esperen que eso empiece por su equipo. Tiene que ser ustedes mismos que hagan eso, que tiene que ser algo de los hábitos, de los skills que ustedes tienen como profesionales, que ustedes por sí mismos, por ustedes solos hagan test driven development, ¿no? Entonces que puedan hacer sus propios tests y demás, ¿no? Entonces tiene que ser una estrategia de desarrollo de software que la adopten ustedes, no tiene que ser algo así como que tienen que forzar en el equipo y porque lo que pasa es que eh, si el equipo, si bien ha empezado al inicio haciendo test-driven development, poco a poco se desgasta, ¿no? Porque hay otras prioridades, ¿no? Y a veces ya no hay presupuesto en cuestión de tiempo, presupuesto en cuestión de dinero para continuar con test, ¿no? Y se va dejando. Entonces, no tiene que partir tanto de los equipos, ¿no? Traten de que parte de ustedes y aunque su equipo no esté haciendo, háganlo ustedes, ¿no? Como profesionales, como un skill que ustedes tienen que hacer, ¿no? Y ahora, dentro de un equipo, los tests, tenemos los unit tests, los integration tests y demás. Los más útiles han sido los de integración. Los unit tests se van volviendo viejos y a veces en vez de actualizar los unit tests, lo que la mayoría hace es simplemente comentarlos, removerlos. Y no es porque sean flojos ni nada, ¿no? Simplemente es porque a veces no hay presupuesto en cuestión de tiempo y no es prioridad, básicamente. Y pues el mejor tiempo invertido tal vez está en los test de integración, ¿no? En los que se comunican con servicios externos o módulos entre ustedes. Y todavía para los que se especializan en control de calidad, hay algo que se conocen como test paths. Y, por ejemplo, hay smoke test, hay regression test, hay happy path test, ¿no? Entonces, de todos estos tests, más útil tal vez es el happy path, ¿no? Entonces, solo tienen que tener un conjunto chiquito de tests, pero que sean los más importantes, ¿no? Que se aseguren que no rompan su aplicación. El único caso que se paga con sangre no tener tests es si están manejando dinero, ¿no? Entonces, si su aplicación en algún lado está manejando dinero, ese lugar no debería faltar test automatizados. Eso lo van a aprender con sangre de sus bolsillos, ¿no? Eso lo van a aprender con su dinero. Ah, genial. Sí, y la realidad es esa, ¿no? De que muchas veces, bueno, y es fácil decir, ¿no? Hay que hacer test y seguir las buenas prácticas, pero el tiempo, la inversión de tiempo, que el tiempo es dinero igual, no da. Y tienes razón, hay que enfocarnos en algunas, bueno, en lo más útil, ¿no? En este caso serían los de integración, que nos permitirían por lo menos asegurar que no se rompa el flujo entero. Eso es muy cierto. Bueno, antes de pasar a las siguientes preguntas, algunas preguntas que salieron en el chat es, ¿cómo conseguiste tu primer empleo y qué tal fue tu primera experiencia laboral, ¿no? Si fue buena, mala. A ver, yo he tenido mucha suerte, he trabajado en lugares muy buenos, he tenido mucha suerte, ningún lugar me ha dejado con mala impresión.
todos han sido muy buenos. He aprendido, si no ha sido de tecnología, he aprendido cosas de negocios y demás, muy importante. A ver, tal vez les comento de mis pasantías. En mi universidad es obligatorio hacer una pasantía. Creo que ahora es obligatorio dos, pero en mi época era solo una. Pero me animé a hacer dos. Me animé a hacer dos, porque la primera pasantía que hice me fue tan bien, aprendí tanto que no, ¿cómo puedo? Tenía tiempo y me he aplicado a otros lugares más, ¿no? Entonces me animé a hacer dos. Y la primera era una empresa que hacía software para Estados Unidos, y era una empresa que utilizaban Linux, tenían dos monitores, utilizaban, era genial, utilizaban así herramientas como Redmine, si mal no recuerdo, creo que ya no están populares estos días, pero era muy bueno, ¿no? Para hacer div, para ver los divs y demás, era genial. Entonces, por eso me ha dado ganas de volver a hacer otro pasantía, ¿no? Era un buen lugar. Ese lugar se llama Fanantec, no sé si seguirá abierto. Luego el otro es, y también apoyaban harto software libre en esas épocas, ¿no? Muy buen lugar, he aprendido mucho. Y en el segundo lugar, el que me postulé en mi pasantía, era una empresa que hacía software, pero a nivel nacional. Entonces, me sorprendí, ¿no? Era una empresa que movía bastante dinero, pero solo hacía software para el nivel nacional, ¿no? Pero su enfoque era bancos y empresas petroleras, ¿no? También tiene sentido, ¿no? Entonces ahí también aprendí mucho de esas cosas y también vi cómo hacían su software, ¿no? Y en esta segunda empresa, en esa época no utilizaban sistemas de control de versiones, ¿no? Se compartían el código mediante chat, mandándolo, en archivitos y demás, y alguien lo tenía que colar, ¿no? Bueno, también me acuerdo que cuando tenían que hacer algo en una nueva tecnología, en vez de aprenderla solos, contrataron a alguien para que les enseñe, ¿no? Que no está mal, pero me dejó con cierta impresión, ¿no? Entonces ahí decidí ya que tengo que ir así, si quiero crecer más, tengo que ir a una empresa que haga software para el exterior, ¿no? Aún sabiendo que igual se puede ganar dinero haciendo eh, cosas a nivel nacional. Y no he tenido que buscar mucho, en realidad me han buscado cuando terminé la universidad, la primera empresa en la que he trabajado, me ha llamado gracias a que había un contacto que me conocía, ¿no? Ha sido más por referencia. Y la razón ha sido por los concursos de programación que deben haber escuchado, la mayoría debe estar familiarizado, el concurso de programación del ICPC, ¿no? Entonces, el concurso de programación del ICPC, cuando estaba en la universidad, las pocas veces que he participado, al menos una de ellas me fue bien, y bueno, gracias a eso me pudieron invitar, ¿no? Entonces, pasé una entrevista, tampoco es que me hicieron trabajar ya directamente, pero esa fue la razón por la que tuve esa entrevista, pasé la entrevista y empecé a trabajar ahí, ¿no? Súper, entonces básicamente el consejo sería a los que, bueno, están buscando su primer empleo, participar de los concursos de programación y, bueno, esforzarse un poco ahí. También intentar ganar experiencia, ¿no? En pasantías, y la verdad es cierta, ¿no? Es decir, cuando ves cómo se desarrolla, recién ves la realidad, ¿no? Recién aprendes lo que hace un desarrollador de software, ¿no? Creo que en la universidad todavía se ve un poco confuso lo que en verdad hace un desarrollador. Ya está, es genial. Chan, chan, chan. Bueno, volvemos. Bueno, los sitios los voy a poner después, no hay mucho drama. Luego, bueno, bueno, esto ya nos has compartido bastantes experiencias. En el contexto nacional de desarrollo, ¿cómo ves las cosas? ¿Hay futuro para empresas de desarrollo, para startups en Bolivia? Con la ayuda de cloud, con la ayuda de, bueno, el freelance, ¿no? De que podemos trabajar en remoto. ¿Cómo lo ves? Ya, bueno, a lo largo de los años he visto que varios con los que he trabajado han abierto sus empresas de desarrollo, ¿no? Y estas están enfocadas al mercado internacional, ¿no? Entonces es posible
estando en Bolivia, incluso que ustedes puedan abrir sus empresas para poder desarrollar software para el exterior, ¿no? Entonces, y no es tan, no es tan raro, se van abriendo empresas de software. Eh, Al año al menos escucho de uno, los que conozco, ¿no? Y ninguno hasta ahora cerrado. O sea, eso es bueno escucharlo, ¿no? Ninguno eh, eh, de los que he visto nacer, por así decirlo, no ha cerrado. Pero ahora la van a tener difícil, puesto por lo que comentabas, ¿no? Porque esto de la pandemia y demás ha abierto lo del trabajo remoto a un nivel impresionante. Empresas que antes no consideraban contratar remoto, lo están haciendo. Tanto así que tengo un compañero de universidad que es peruano y ya lo han contactado de Facebook para, para hacer trabajo remoto, para la posibilidad de trabajo remoto desde Perú. Entonces, la competencia se va a abrir bien fuerte para las empresas, ¿no? Se va a abrir muy fuerte por esto de remoto. Y ya están considerando no solo trasladar a personas, sino contratarlos en los lugares en donde viven. Y no va a volver atrás, ¿no? Por ahí decían que lo de remoto no va a volver atrás. Entonces, ventajas y desventajas, pero por lo que veo es que las empresas de Bolivia, al menos las que contratan, bueno, que tienen contratos con el exterior y demás, no, le van a tener un poco difícil en cuestión de talento, ¿no? Y es cierto, ahora que lo pienso, bueno, ahora que lo mencionas, incluso la competitividad a nivel nacional va a incrementarse. Conozco a mucha gente de Sucre que es muy buena desarrollando, pero por las limitaciones de Sucre, ¿no? De que no había muchas empresas de desarrollo ahí, no tenían que salir a Cocha o a La Paz o a Santa Cruz. Creo sí, tienes razón, la competitividad entre desarrolladores va a incrementarse. Ah, no, no lo había pensado desde ese punto de vista. Sí, sí. Está genial. A mí me ha pasado con orureños. Todos los orureños que conozco que trabajan en el área de TIC son unos capazos, así, todos son más capos. Siempre me impresionaba, eran muy capos. Siempre, pues, a todos los orureños los admiro, realmente. Imagínense, como dices, en Sucre igual se está abriendo la posibilidad de que trabajen de donde sea y sí, va a aumentar la competencia. No solo internamente, ya externamente ya incrementado, ¿no? Seguro van a ver en sus LinkedIn estos 2 últimos años, eh, los recruiters y demás de todo lado. Ah, sí. Y bueno, eso hay que tomarlo en cuenta, no dormirnos. Después, bueno, aquí hay una pregunta más. Bueno, esto ya hemos hablado un poquito, como el tema de la ruta para convertirse arquitecto de software. Hay un video que, bueno, de la exposición anterior que ya nos dio Hernán sobre arquitectura de software. Y también vamos a ver la posibilidad de poner algunos recursos. Si Hernán nos facilita algunos recursos, luego lo ponemos en el chat de Telegram. Los que no estén suscritos, ahorita les mandamos el link y ahí generalmente compartimos este tipo de recursos. Ya, bueno, continuando, después el tema, bueno, de las empresas ya lo hemos visto, el tema de freelance también. El tema de nubes para empresas nacionales, más que, bueno, como has mencionado, para startups es una ayuda súper fácil, pero ¿cuál sería, digamos, la dificultad para empresas ya establecidas de migrar a la nube? Eh, ya, bueno, les puedo hablar. Yo he tenido 2 experiencias migrando on-premise a la nube de aplicaciones bien grandes. Y en esas dos, el problema ha sido la visibilidad la visibilidad de ese trabajo. No tanto ha sido los recursos, porque obviamente iban a ahorrar dinero haciendo eso, entonces se iba a pagar solo, ¿no? Pero era la visibilidad, porque mucho en software se vende cuando usan los usuarios, ¿no? Cuando están viendo, ¿no? Si has agregado un botón, eso es algo visible, ¿no? Si has hecho un reporte, eso es algo visible. Pero mucho de migrar de on-premise
a la nube, de tus propios data centers a la nube, pues no es nada visible, ¿no? Porque el resultado final es tu misma aplicación, nada más que en otro lado, ¿no? Entonces, creo que esa es la mayor dificultad que se tiene. Y no es algo, no es algo que ignores a que parece obvio, porque luego las personas que están financiando tu proyecto, los que ponen dinero para que todo vaya en marcha, si no ven algo, pues se van a preocupar, ¿no? ¿Dónde se está yendo el dinero? Entonces, es muy difícil, porque lo que vas a recuperar se va a ver en el futuro. Creo que ha sido es el mayor desafío, cómo vender esa idea de que vas a ahorrar dinero en el futuro, que vas a ganar dinero en el futuro, si es que haces ese movimiento, ¿no? Y lo malo es que, como no se ve, como no es algo visible, sí, es muy difícil que los que pongan dinero y demás sigan apoyando ese efecto. Creo que ese va a ser y debe ser el problema a nivel nacional de por qué no están pasando la nube, ¿no? Ahora, del gobierno sabemos que en teoría todo lo del gobierno tiene que estar dentro del país, ¿no? No puede salir, tiene que estar en sus propios data centers. Pero en empresas nacionales, yo creo que ese es uno de los más, debe ser uno de los problemas comunes. Porque yo lo he visto en una empresa que utilizaba mucha tecnología, ¿no? Una empresa casi podría decirse que es de tecnología. Si lo he visto ahí, imagínense en otras empresas que no son de tecnología, pero necesitan hacer eso. Ya es cierto, ¿no? Hay que saber vender este tema Sí. de los beneficios de la nube. Y bueno, sí, también, ¿no? Hay la idea, ¿no? De que si algo está funcionando, no lo toques. Entonces, pues, eso hay que romperlo. La siguiente pregunta creo que ya hemos hablado alto sobre el tema del contexto de desarrollo. Bueno, hemos ido más por el lado de que se puede aprender muchas cosas si tienes la base, si has aprendido, si conoces los conceptos básicos que esos no cambian, las tecnologías van y vienen. Entonces, continuaremos con un poco las preguntas que han salido. Chan. El tema de patrones de diseño, por ejemplo, es algo igual que se lleva mucho en la arquitectura. No sé si nos puedes dar una mirada, ¿no? Una vista de qué tan útiles son o cómo emplearlos. Ya. Yo he empezado mi carrera en el mundo de Java, entonces todos te dicen aprende patrones de diseño en Java, ¿no? Entonces, y es útil porque pasas entrevistas y demás. Y también puedes leer más fácilmente librerías, frameworks que hay. Pero ya después con experiencia te das cuenta que en realidad lo que te quieren decir a la hora de que te dicen que estudies patrones de diseño, no es que te memorices esos patrones de diseño, de los que hay, ¿no? De behavioral, de proxy y demás, ¿no? Lo que te quieren decir es que hay formas, eh, hay, lo que te quieren decir que hay problemas comunes y hay una solución común, que eso puede ser un patrón, ¿no? Entonces eso es lo que en realidad tienes que entrenar, la capacidad de poder ver problemas comunes al que le puedas aplicar una solución en común. Entonces esa es la capacidad que tienes que desarrollar a la hora de ver patrones de diseño. No tanto memorizarte lo de behavioral y demás, ¿no? Entonces por eso es que alguna vez igual me preguntaban, ¿en tu empresa si han hecho su propio patrón de diseño o algo así? Y la verdad es que sí, ¿no? Porque sí teníamos una solución común para problemas comunes, ¿no? Entonces eso sí es un patrón. Entonces, lo que hay en libros y demás, en cursos que van a ver, no traten de verlos en sentido de memorizarse los patrones de diseño, ¿no? Sino traten de verlo de forma de entrenar cómo ustedes pueden identificar problemas comunes y cómo pueden aplicar una solución a problemas comunes. Traten de entrenar eso. Ahora, eso es en cuestión del mundo de Java. Ahora, moviéndonos más a arquitectura, va a pasar lo mismo. Hay
por así decirlo, cosas conocidas como arquitectura de N capas, arquitectura por eventos, arquitectura de incluso en microservicios, le dicen que son igual propia arquitectura, hexagonal y demás, ¿no? Hay mucha terminología. Pero al final lo que tienen que ver es cuáles son los problemas comunes, esas soluciones funcionan, ¿no? Y de ahí es donde van a poder aplicar y demás. No necesariamente es saber a rajatabla cuáles son esos patrones. Súper, y la verdad es esa, ¿no? Porque a veces hacemos sobreingeniería de los desarrollos y empezamos a complicar las cosas en vez de simplificarlas. Bueno, para cerrar todo esto, con esto de la automatización, con eso del boom del tema de, más que de DevOps, de automatización, yo creo, ¿crees que desaparezca el rol de QA con eso de pruebas automatizadas o las pruebas manuales todavía tienen vigencia? Eh, a ver, no creo que desaparezca. Y tal vez no es tanto por los conocimientos, sino porque por la carga. Si esperas que el desarrollador también haga eso, es mucha carga, ¿no? Entonces, ya les había comentado al inicio que estoy en un equipo que es full stack, que con full stack no me refiero a que hacemos backend y frontend, ¿no? Sino me refiero a que hacemos diseño, hacemos la implementación, participamos del control de calidad, de la puesta en marcha y del soporte. Es bastante amplio. Pero uno no te alcanza el tiempo, si bien tenemos los skills para poder hacer unit test, end-to-end test, integration test, no nos alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, no creo que desaparezca. Si bien es posible adquirir esos skills para los desarrolladores y demás, difícilmente va a desaparecer el rol porque simplemente no hay capacidad, ¿no? No hay capacidad de hacerlo todo. Sí o sí se tiene que diferir el trabajo, delegar ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso no va a desaparecer. Y además que requiere otros skills también. El saber identificar casos extremos o cosas que solo los usuarios ven, tener la vista de cómo ven los usuarios. Tiene otros skills que no necesariamente los desarrolladores lo han adquirido, ¿no? Y, por eso difícilmente. La automatización no va a desaparecer, ni siquiera el testeo manual, ¿no? Súper, sí, y cierto es, alguien igual tiene que hacer esas pruebas automáticas y bueno, el rol de QA es bien importante, todos los equipos. Bueno, eso sería, Hernán, muchas gracias más bien, nos has ayudado bastante, mucha gente nueva que está comenzando la profesión y creo que esos consejos le van a servir, sobre todo el tema de repasar, creo que es un buen hábito, repasar las bases y bueno, luego lo demás ya se va aprendiendo más que nada por lo que te pidan, ¿no? Generalmente igual no vas a un trabajo y sabes todo, tienes que aprender muchas cosas en el camino. Eh, bueno, una vez más, darte mil gracias por la entrevista. Espero que también a los asistentes les haya gustado. El video va a estar en la plataforma de YouTube, donde ponemos todos los videos y creo que eso sería. No sé si Hernán tienes alguna reflexión final. Bueno, ya les había comentado qué es con lo que quiero que se queden y traten de estudiar las cosas básicas que les van a servir de aquí a décadas, ¿no? Por ejemplo, yo llevo usando, este año cumplen 20 años que estoy usando Linux, así que es una skill que me ha servido décadas. En cambio, ya no recuerdo usar jQuery, así que traten de enfocarse en principios básicos, los operativos, redes, en vez de tecnología, ¿no? Tecnología, solo la que lo quieren nomás. Eso. Súper, gracias. Igual vamos a estar en contacto, más bien siempre nos has acompañado desde el año pasado y ha sido genial hablar de arquitectura, de desarrollo y ver cómo se integra esto con la nube. Eh, bueno, los que también están acá, cada martes vamos a hacer estas presentaciones, una como esta, un poquito más casual, más de experiencia, una más técnica. Y bueno, también los que quieran, gracias a
Ali, por ofrecerse a dar una charla, ¿no? Este es un espacio que podemos aprovechar todos. Como ha dicho Hernán, si quieres ser un arquitecto también tienes que cultivar las soft skills, ¿no? Como poder hablar en público, como convencer, como básicamente vender productos a la gente. Entonces, pueden practicarlo acá. Eh, es algo más relajado porque no es presencial. Entonces, si quieren, igual, anímense a dar una charla referido a lo que quieran y podemos gestionarlo, ¿no? Para que sea uno de estos martes. Eh, y nos hablan por el chat de la comunidad. El link está en el chat actual, por el Telegram. Entonces ahí podemos conversar. Igual si necesitan algún consejo, más que nada del tema de DevOps y Cloud, pueden hacerlo ahí